sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Un nuevo programa amanece con nosotros, por supuesto, con la mejor información y esperando que todos ustedes se conecten a través de www.ecuadorindirecto.com para que puedas hacer tus preguntas en vivo. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, claro que sí, ha sido una nueva oportunidad de estar en este programa. Aquí a través de este portal Ecuador en Directo amanece con nosotros y dialogar sobre temas que son de interés colectivo, ¿no? Principalmente creo que hoy vamos a tratar, o teníamos previsto tratar, aún tenemos la esperanza de que arribe el especialista de este tema, sobre la situación migratoria venezolana. Eso es un tema realmente que nos afecta directa e indirectamente. Nos afecta en positivo como en negativo. No hay que decir que la entrada masiva de ciudadanos de Venezuela es nefasta para el sistema organizativo interno de nuestra nación. O sea, hay gente que ha entrado a nuestro país de Venezuela y a aportar positivamente. Así que bueno, esperemos también dialogar algo sobre este asunto y muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa, estar aquí. Así es, para mí es un placer tenerte y sobre todo poder compartir e intercambiar muchas anécdotas. También Gracias, bienvenida, Julita, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz de acompañarlos a una emisión más. Y bueno, como le indicaba pues José Luis, ¿no? Este tema es el que más está en boga. Cada día pues se actualizan datos de cuántos venezolanos pues arriban no solo a nuestro país, sino a nivel del mundo y sobre todo de Sudamérica en general. ¿Y qué otros temas hay para la discusión, claro, por supuesto, para conversar? Claro, por supuesto. Imagínate, vamos a hablar un tema a nivel ambiental, porque existen en este momento tantos fuertes vientos y también un cambio climático que se está viendo que nunca antes ha existido aquí en Guayaquil. La verdad es que con temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. También vamos a estar hablando para aquellas mamás, abuelitos, tíos, curadores que tienen a cargo sus hijos, nietos o demás. Vamos a hablar de un tema muy específico que es por qué a veces los niños no hablan. Esto se llama mutismo selectivo, pero a qué se debe y cómo poderlo detectar a tiempo para que tenga una ayuda adecuada. Vamos a estarlo tratando con nuestros especialistas, así que no te puedes desconectar de nuestra programación porque tenemos mucha información y sobre todo para que estén conectados a través de www.ecuadorindirecto.com y por Facebook Live. Muy fácil y sencillo. Vas al buscador ecuadorendirecto.com. Ok, muy bien. Y vas al buscador de Facebook y pones Amanece con nosotros y ahí estarás conectado también para que veas la programación en vivo y con preguntas para que podamos plantearlas a nuestros invitados. Teníamos previsto el diálogo con el doctor Carlos Estarellas. Bueno, parece que por motivos de fuerza mayor no va a poder estar aquí en punto, aunque a lo largo de la hora del programa
esperaríamos por su presencia. Pero mientras tanto, este es un tema tal como lo describió este panel en constante debate y actualidad. Esta semana, ayer, el 9 de septiembre, la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe muy serio. El tema, la situación en Venezuela se ha recrudecido. No ha mejorado, no han cambiado el ambiente para que la gente pueda permanecer en su país, apostar por un resurgimiento de la productividad local. Se ha recrudecido. ¿Y a qué se debe? Principalmente está el factor económico. Por supuesto. El venezolano, el sueldo básico del venezolano no supera el dólar, los $2, y con eso viven. Hay unos altos niveles inflacionarios. Hay un asunto serio y que motivó la presencia y la elaboración de un informe por parte de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile actualmente, tal como describí, representante de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, en el que describe que existen ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Policía Nacional. Así es, torturas a los opositores. Así ¿no? es. No necesariamente. Hay un elemento, un organismo, un estamento, un bloque de la Policía Nacional denominado FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Venezolana, individuos vestidos de negro, supuestos policías, tenemos que decir, porque se identifican como miembros de este grupo especial de la policía, vestidos de negro y con una máscara, aparecen con una máscara que simula una calavera, o sea, es decir, a causar temor, a generar miedo entre la población, y van a los tugurios o se adentran en sectores urbanos marginales, y a quienes los han identificado como contrarios o, por decir, opositores, gente común al gobierno de turno, al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de facto para algunos, de Nicolás Maduro, y los desaparecen, los amedrentan e incluso les llegan a quitar la vida. O sea, y por eso es que denominan que hay un alto número de denuncias por ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional. ¿Qué tiene que hacer la gente ya al ver que su familia desaparece en manos de la propia policía, llamada a garantizar tu bienestar, la protección a tu vida y a tus bienes? Escapar, dejar tu hogar, escapar con tu familia. Y esa es una de las causas también de la diáspora, porque esto ya se denomina una diáspora, la salida masiva. La salida masiva de venezolanos, de individuos de dicho territorio hacia otros países. Ecuador es uno de los receptores de esa diáspora, de esa salida masiva migratoria de venezolanos de su propio país, precisamente. Pero estas personas, estos ciudadanos, estos vecinos, se han ido a países o han migrado en mayor número a países como Perú y Colombia. Perú ya en un momento dado, al observar, al recibir a esa diáspora, a ese número masivo, enorme de ciudadanos de Venezuela, exigió la visa. Ayer, precisamente, el 9 de septiembre, también aquí la ministra del Interior, María Paula Romo, esto para poner en contexto este tema, ¿no? Y disculpen que pueda abordar, primero pongo en contexto el tema para que también podamos dilucidar sobre este asunto. Era un tema que lo íbamos a conversar con el doctor Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y una persona que conoce sobre estos temas vinculados al derecho internacional o al derecho exterior. Siempre es importante debatir estos asuntos, ponerlos en contexto, pero precisamente la ministra del Interior, tal como estaba manifestando María Paula Roma, propuso que se cree un corredor humanitario, es decir, ya ante la exigencia de Ecuador de la obtención o de la presentación de una visa, de este documento de viaje también para justificar la entrada y permanencia en un país, propuso que se establezca un corredor humanitario, es decir, que ciudadanos de Venezuela que tengan emitido una visa en países como Perú, que ya lo exige, que lo exige desde hace meses, tengan una opción también de presentar ese documento y entrar al Ecuador o permanecer en el Ecuador. Bueno, son ideas también para poner en orden la casa ante la masiva entrada de estas personas. Y no hay que
satanizar, menospreciar la presencia de los venezolanos. Muchos han criticado esta situación y hemos olvidado que nosotros también fuimos migrantes. Por supuesto. En la crisis de fines de los 90, la crisis bancaria, Ecuador también. Aquí salieron millones de ecuatorianos rumbo lugares a Estados Unidos y Europa, y en España fuimos la segunda comunidad migratoria más numerosa después de la marroquí. Y asimismo existían casos de ecuatorianos que delinquían, que se involucraban en situaciones negativas, así como también ecuatorianos en España e Italia que se destacaban por su honestidad, por su sacrificio ante el trabajo, por su bienestar. Es decir, más dedicado. Aquí, obvio, hay venezolanos que han estado o se han involucrado en situaciones contrarias a la vida y bienes de los habitantes, de los ecuatorianos, pero también gente que viene a producir, viene a sumar, a aportar. Así que, por favor, también tengamos memoria histórica de que fuimos migrantes. Los venezolanos, realmente esto es una de las más grandes crisis a lo largo de su historia, porque los venezolanos no han sido migrantes a lo largo de la historia, no han sido migrantes. Venezuela ha sido una nación próspera, es uno de los mayores países productores de petróleo. Entonces realmente la situación es de entender, de pleno entendimiento del abordaje, del debate, de la crítica y de encontrar una alternativa y una solución que parte obviamente desde cada uno de nosotros y de nuestras autoridades para poder establecer un orden y un pleno entendimiento y el bienestar entre cada uno de nosotros. Por favor, gracias por permitir que pueda poner en y realmente es un tema bastante que llama la atención, pues hoy en día hay muchos conectados también con nosotros en Facebook. Un saludo para Alex Campoverde. Él indica que no son FAES, los llaman PRAN, que son los mismos presos que pertenecen a varios colectivos, bandas, que gobiernan la inseguridad. De acuerdo al informe que detalló Michelle Bachelet, ¿no? Lo presentó ayer en el seno de las Naciones Unidas, ella describe que las ejecuciones extrajudiciales han estado a cargo de este organismo de la policía llamado FAES. Las denuncias que surgen de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzosas, de situaciones violentas, provienen o las redirigen a estos elementos de la Policía Nacional denominados FAES, ¿no? Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Él también tiene otro pensamiento, indica que no se puede comparar la migración ecuatoriana, somos extremadamente más pequeños territorialmente, nos hace daño la migración por parte que el dinero circulante se va físicamente de nuestro país, que no tiene la oportunidad de imprimir dólares. No estamos comparando, sino generando el pleno entendimiento de que debemos también ser tolerantes ante la presencia masiva de los ciudadanos venezolanos, coadyuvar a que podamos estar en un ambiente saludable, a un ambiente armónico, porque fuimos migrantes, también recobrar la memoria histórica. Claro. Fuimos migrantes. Ecuador también tuvo esa salida masiva de personas hacia otros países, obvio, países del primer mundo, podríamos decir, con una economía mucho más ordenada como Estados Unidos y Europa. Así también nos involucrábamos en situaciones contradictorias y las noticias de ecuatorianos en situaciones negativas daban la vuelta alrededor del mundo, nos hacían quedar mal. Claro, hay el pro y los contras, pero en todo caso le damos un saludo muy especial a Alex Campoverde Valdés, que es mi primo que está conectado como todos los días en Amanece con nosotros. También le damos un saludo a Red House GYE, que se acaba de conectar, dice saludos, buen día. Así que todas las personas las animamos para que hagan sus preguntas en vivo para poder hablar y analizar en contexto a este y muchos temas muy importantes. Pero en este momento, el debate tan necesario en todos los temas que se puedan abordar aquí en este portal. Claro que sí. Pero en este momento vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con una invitada especial para abordar este y otros temas más. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas
y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Regresando a este brevísimo corte comercial, por supuesto, para poder seguir abordando este tema importantísimo, como es la situación migratoria venezolana en Ecuador. Y en ese momento le damos la bienvenida a nuestro invitado, que lo estábamos esperando, como lo manifestamos al inicio de la programación, a nuestro querido amigo Carlos Estarellas. El doctor Carlos Estarellas Velázquez es ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Usted estuvo en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de... En realidad he estado tres veces por esas cosas de la vida. Primero con Gustavo Noboa. Con Gustavo Noboa. Que ahí descentralizamos relaciones exteriores. De ahí, cuando renuncié, Nina Pacari me pidió que me quedara para que ella ingrese a Guayaquil. Me quedé 20 días. Yo había aceptado un cargo de decano en la UES. Y de ahí regresé con Alfredo Palacios. Oh, claro. Entonces he estado esas tres oportunidades. Bueno, y experto en derecho internacional y esencial... Sí. El reconocer problemáticas, y podríamos decirlo así, a nivel externo que influyen en nuestra cotidianidad. Hicimos un amplio abordaje, doctor. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Bienvenido. Para mí es un honor. Y a pesar de que el tiempo es algo restringido, ¿no?, en este programa, pero necesario, hicimos un amplio abordaje sobre la situación o el éxodo masivo de ciudadanos de su país. Ayer la comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe en el que describe como ya
una situación realmente crítica. Terrible, crítica ya. terrible. La situación interna de los venezolanos, ¿no? Los venezolanos en su país, e incluso habla de ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de la Policía Nacional y un organismo llamado FAES, ¿no? Como lo denominan. Claro, esos son los que salen a matar, digamos, a la población civil en Venezuela. Individuos que se visten de negro y Así se es. ponen una máscara que simula una calavera, o sea, algo Bueno, es que para generar miedo entre la población. Venezuela es un estado fallido. Así donde lo tenemos que... Total, partimos de ahí. Es un estado fallido. Partimos de ahí. Imagínense ustedes, bueno, ustedes conocen tanto, Venezuela era 10 veces más fuerte que el Ecuador. Claro. Económicamente, por el petróleo, tenía varias industrias, entre esas la industria de la televisión, la industria de las telenovelas, la industria de las mises, todo quebró. Y eso ha llevado a una migración muy fuerte entre varios países, entre esos el Ecuador. Yo pienso que el Ecuador no estuvo preparado, como tampoco está preparado ahora para lo que está pasando en Colombia. Y eso dio como consecuencia que al principio del gobierno del presidente Moreno no se los designe refugiados a la cantidad de personas que en realidad eran refugiados. Y yo me acuerdo haber estado en un canal de televisión esperando una entrevista cuando estaba el ministro de Turismo de aquella época. Y la entrevistadora le preguntaba, ¿el turismo ha crecido, señor ministro? Y él decía, ha crecido, se ha incrementado. Y la señorita con mucha perspicacia le decía, ¿de dónde ha crecido? Entonces dice, es que hay cantidad de venezolanos que vienen aquí al país, lo cual era una barbaridad, porque esa gente es refugiado. Solo por eso debieron haber destituido al ministro. Hoy está embajador en México. Entonces es una barbaridad. Ese dato no lo teníamos muy en claro, ¿no? Entonces, se desconoce. Y no los reconocían como refugiados porque la canciller del gobierno del señor Moreno era amiga del señor Maduro. Entonces ingresaban con en el Ecuador no hay visas, porque el expresidente Correa se le ocurrió quitar las visas. La visa es un privilegio que le da un Estado a un extranjero, que nosotros lo hacemos cuando vamos a Estados Unidos o queremos ir a Madrid o alguna de esas cosas. Entonces cualquiera podía entrar, con el agravante en el Ecuador que nosotros estamos dolarizados. Entonces para los extranjeros esto es terriblemente bueno, porque se paguen dólares. Y el otro agravante es que aquí no existe de ninguna manera controles. Claro. Nosotros no podemos con la delincuencia común. Exacto, peor con la delincuencia que venga de otros, Imagínese, de otros países. O de otras terrible. situaciones, claro. Pero hay que aclarar que nosotros no somos xenofóbicos, porque ya se está diciendo el Ecuador es xenofóbico. De ninguna manera. Aquí en el Ecuador a los extranjeros no solo los venezolanos, cualquier extranjero con los brazos abiertos se los integra a la sociedad. Distinto, por ejemplo, en México, que ellos son chauvinistas. México es primero México, segundo México, tercero México, la comida mejor del mundo es la mexicana, la música es la mexicana, las telenovelas tienen que ser mexicanas. Y hablando desde ese punto de vista, es verdad, porque específicamente había una polémica desde mucho tiempo que se manifestaba que exactamente que todos los ecuatorianos éramos xenofobia, no, de ninguna que manera. no aceptamos por ningún motivo, cuando realmente eso no fue así. No, si aquí han venido, situación, discúlpeme que le interrumpa, abogada, aquí han venido cubanos, haitianos, venezolanos, españoles, aquí no somos de ninguna manera. Guayaquil es una ciudad de migrantes principalmente también, así es. Circunscribiéndonos a nuestro territorio. Sí. Bueno, doctor, ayer también se propuso por parte de la ministra del Interior, María Paula Romo, la creación de un corredor humanitario. ¿Qué es esto? Es decir, si el venezolano obtuvo el visado en países como Perú, que ya lo exige, lo solicita desde hace meses, que ese mismo documento le sirva para entrar a nuestro país. ¿Será una solución para poner en orden la casa ante el ingreso de estos ciudadanos? Yo no la conozco, pero sin embargo tengo un buen concepto de ella. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro, digamos. por supuesto. Es que no tiene sentido. Eso es lo que yo le manifestaba. Sentido. De hecho, nos demoramos a imponer controles. Porque ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? No hay visas. Las personas pueden entrar con un sello, podían entrar que se llama T3, le pueden poner 30, 60, 90, hasta 120.
Pero las leyes lo hicieron de tal manera que acceder a una visa era imposible. La ley de movilidad humana lo hace muy complejo. Pero como en la Constitución ecuatoriana dice, no existen ilegales en el Ecuador. Y estando en el Ecuador y no pudiendo yo acceder a una visa, me quedo ilegal. Pero no me pueden sacar, porque no hay ilegales. Entonces esto ha llevado a que tarde, pero acertadamente pongan una visa humanitaria para los que están. Porque, José Luis, el señor Moreno dice, creo que cerca de 500.000 venezolanos hay en el Ecuador. Pero no estoy seguro porque mando a hacer un censo. Exacto. Entonces, aún no hay resultados de ese censo. Todavía no hay censo. Sí, no hay censo aún. No hay censo. Puede haber muchísimo más. Entonces no dice, si hace esa visa humanitaria, de la cual yo estoy de acuerdo, el valor baja porque es $50 y las visas no cuestan eso. Le dice, les reconozco los pasaportes porque en Venezuela no hay pasaportes. No importa que estén caducados por 5 años. No importa que no tengan antecedentes penales si los tienen caducados. Y eso lo que yo quiero es regularizar. Y los que vienen de ahora en adelante sí soliciten visa. Eso me parece positivo, pero positivo. Y los que vienen con algunos dólares en su bolsillo, tan solo con su documento de identidad. Y para ellos también la tramitación de estos documentos es algo que no lo pueden lo que pasa hacer, ¿no? Por lo oneroso también que resulta. Mire, controlar, porque debieron haber hecho campos de refugio, pero no lo hicieron. Yo no sé si ustedes se acordarán, son muy jóvenes. Había una película de Al Pacino que se llamaba Babyface, Cara Cortada. Claro que sí. Un peliculón. Por supuesto. Pues a eso se basa en que el presidente Carter le pide al presidente Castro, abra las cárceles y mande a los perseguidos políticos. Y Castro, que era más inteligente, abrió las cárceles, pero los mandó a los delincuentes más peligrosos. Exacto. Y fueron a Miami. Esa fue una salida, una migración reconocida en Cuba como los Puerto Marielitos. Mariel, desde el Puerto Mariel en Cuba. Los Marielitos, y claro. obvio que Castro envió a los peores, más contumaces delincuentes de las cárceles cubanas, los envió a Miami, a Florida. Y de ahí la historia de este personaje de cara cortada. De cara cortada, que la película es muy buena. Entonces es difícil controlar. Entonces yo sí creo que la visa, independientemente que se le dé carácter de refugiado a quien lo tenga. Yo hace 2 años fui con unas personas venezolanas que eran perseguidos, fui al ministerio y presenté dice, no, es que no son. Le digo, ¿cómo no va a ser si está en peligro de muerte? Pero es que es difícil. Le digo, pero usted no se da cuenta de lo que está pasando en Venezuela. No querían reconocer el refugio. Entonces se pueden hacer el reconocimiento del refugio y las visas, ya sería un control mayor. Pero es peligroso. Complicado ahí cuando también no hay un pleno entendimiento de la problemática que parte de nuestras autoridades o que haya partido de nuestras autoridades de gobierno. Es que acuérdese que este gobierno, digamos, es una mezcla, entonces están contra Correa, pero están otros que son de Correa, entonces media complicada. No hay una ideología exacta, que un modelo específico que se vaya a poder implementar de manera correcta para que tenga una estructura definida. Por ende es un problema más que social, sino es político realmente. Así es. En este tema, hablando precisamente acerca de la inmigración muy masiva, ¿cómo se va a regular este tema de aquellos que ya ingresaron y que todavía no, de alguna u otra manera, no se sabe quiénes realmente están aquí por el tema de los antecedentes penales? ¿Cómo podría ser regulado? La visa humanitaria les da un tiempo de regularizar. A todos, es exigible. Es para todos. Pero como bien dice la abogada, es decir, si yo tenía el pasaporte caducado, me lo reconocen hasta por 5 años. Si tenía los antecedentes penales caducados, hasta por 5 años, pero también el otro. Y si yo no los tenía, porque tuve que huir, entonces no me lo dieron, porque además no daban el pasaporte. Y si no tengo, los retenían. Hoy, por un milagro, se puede, digamos, pedir el pasaporte a través del consulado y sé que les van a llegar. Los antecedentes penales se los están bajando por la computadora. Pero el problema ahí es que tienen que estar apostillados. Entonces es otro proceso, porque eso se basa en un convenio que es el convenio de la apostilla de La Haya. Entonces es difícil. Yo reconozco lo difícil de la situación.
Más que todo que debería darse, creo yo, desde mi apreciación, ¿no? Debería darse para que este tema sea regulado de mejor manera y más eficaz, porque también es un problema social. Así que es. las personas dicen, bueno, no, vienen y no saben quiénes vienen, ¿no? Si Entonces, a mí es me un hubieran, problema mucho digamos, consultado, yo hubiera dicho sean más flexibles en la visa humanitaria. Es decir, lo importante, como dice la abogada, es regular. Claro. Es decir, si no tengo el pasaporte, regúleme, pero por lo menos regístreme. Si no está apostillado el certificado de antecedentes penales, que es tan Claro. difícil. Yo le estoy haciendo al gerente de un canal de televisión aquí. Después les cuento. Ya me imagino cuál. Y digamos, él, siendo él de una empresa tan grande, no tenía apostillado los antecedentes penales. Entonces, obviamente, se utiliza otros mecanismos, mandar a Venezuela, pero eso es caro. Claro. El venezolano que viene sin acá dinero no tiene recursos, ¿Cómo va a hacer ese Doctor, trámite? realmente va a faltar tiempo para el abordaje de este tema y tan necesario también el poder establecer qué aspectos son los que influyen en el surgimiento de problemas incluso a nivel interno, en la convivencia plena entre el ciudadano venezolano y quienes residen aquí en Y nuestro fuera de territorio, esto, los José Luis, ecuatorianos. hay otro tema que ustedes que hacen opinión lo deberían tratar, es que ayer el gobierno del presidente Guaidó, por fin el presidente Guaidó se sacudió. Ha pedido a través de su embajador, ha pedido a través de su embajador que se aplique el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, y en la OEA necesitaba 10 votos y ya los tiene. Entonces, esa quizás sería una salida. Es un mecanismo viable, Un mecanismo acertado. viable. Claro, porque hay otro mecanismo que es la doctrina de las Naciones Unidas de la responsabilidad de proteger, pero obviamente necesitan mayor número de votos del Consejo de Seguridad. ¿Qué implica esto? Intervención. Intervención Es que yo no le veo. ¿Intervención armada? Una intervención armada. Claro. Es que mire, no le veo. Hay diversas formas. Es como los medios pacíficos y los medios coactivos. Y con Venezuela se utilizó el reconocimiento de gobierno, es decir, se desconoció a Maduro, se reconoció a Guaidó a través de una doctrina que es la doctrina Estrada. Pero no pasa nada. Y cada día la situación es peor. Pero no solo cada día la situación es peor para Venezuela, sino para los países que están cerca, para Ecuador, para Perú, para Colombia. La cantidad de ciudadanos aquí es inmenso. Se dice que a finales de año se podría llegar al 500.000 de venezolanos. Claro, es terrible. Y además aquí con una situación que también se debería analizar, porque mucha gente coge venezolanos porque no los afilia y les paga menos, entonces le quita la mano de obra a los ecuatorianos. Ya se crean y eso otros no es problemas, xenofobia, realmente. otros problemas. Doctor, muchas gracias realmente por su comparecencia. Muy grato estar aquí. No, para nosotros. Les pido disculpas por haber llegado por tarde. favor. Gracias a usted realmente por su presencia. La verdad es que esperamos que retorne a este espacio. Las veces que ustedes me inviten. Muchas gracias. Para debatir aquí. este y otros temas también de interés. Quizás, exactamente, para poder debatir en el caso, por ejemplo, el trabajo venezolano en Ecuador, desde ese punto de vista, cómo está siendo regulado, cuáles son los pros, los contras y qué se debe de hacer. Que de hecho también ahí es algo importante, porque solo se puede trabajar en el Ecuador con visa de trabajo. Claro, y no hay visa. Y no hay visa. Exacto. Y hay personas que, por ejemplo, están cogiendo empleadas venezolanas sin visa. Cuando me lo han consultado, yo digo, no sabes lo grave el asunto. No solo por violar la ley, sino que no sabes quién es, en qué momento se va. Entonces, caso que hubo hace poco, es muy complicado. De que ni entró y a los 3 días le robó toda la casa. Y la infracción la comete el que contrata. El que contrata. El que establece ese mecanismo de contratación, si es que existe contratación ahí. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Y sobre todo al público, vamos a tener nuevamente a nuestro querido amigo doctor Carlos Estarellas, que el día de hoy nos estuvo acompañando, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, así que vamos a poder tratar este y otros temas de importancia de índole nacional e internacional. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con más. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Regresando a este brevísimo corte comercial, por supuesto, con la mejor información, en este momento vamos a tratar de un tema muy importante para aquellos que son padres de familia y, por qué no, aquellos que tienen en custodia a sus nenes. Así que vamos a tratar con nuestra querida licenciada Zuleika Quiñones de Psiqui Center, un tema que es muy importante, que quizás muchas personas no lo conocen, que es por qué los niños se quedan callados cuando no están junto a sus padres, ¿no? Esto se llama mutismo selectivo, pero vamos a tratar un poquito más a qué se trata, a qué se debe, cómo poder diferenciar si realmente el niño es tímido o realmente tiene un problema de mutismo selectivo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Zuleika. Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, el mutismo selectivo es un trastorno de la conducta, ¿no? Muchas veces lo confunden con el niño tiene autismo porque no habla, o simplemente no se socializa con otras personas, ¿no? Entonces, el mutismo selectivo se lo considera como los niños tímidos, ¿no? Entonces, siempre tienen problemas para socializar con otras personas y solamente con su círculo familiar, su círculo de entorno familiar, los niños conversan, ya sea papá, mamá, tienen mucho apego hacia ellos y les cuesta, ¿no? Les cuesta fijar mirada, socializarse, integrarse, participar en actividades en la escuela, actividades sociales, ¿no? O sea, me causa un poco más asombro que me estás diciendo que no pueden fijar la mirada. Claro. O sea, se puede confundir con el tema autismo, por ejemplo. Claro, porque tienen los mismos... Claro, tienen ciertos rasgos parecidos. Y tienen muy poco lenguaje, ¿no? Les cuesta. Entonces, hablan en un tono de voz el bajo. mutismo selectivo no es específicamente que no quieran hablar, sino que tienen como un tipo de trastorno de lenguaje también. Sí. Tienen problemas en las habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas, las habilidades del lenguaje, ¿no? Ya sea problemas de la pronunciación, problemas en la articulación, problemas al momento de elaborar o ya sea razonar preguntas y respuestas, ¿no? Entonces a ellos les cuesta bastante esa parte. ¿Y a qué me refiero con que no te fijan mirada? Por el miedo, ya sea la timidez que tienen, ellos simplemente te esquivan la pueden mirada. mostrar hasta una fobia extrema o hasta pueden caer también en un ataque de ansiedad. Exacto. Entonces, en sí no existe una causa totalmente, pero se considera que ya sea problemas de ansiedad, problemas en la parte de la conducta. Entonces, si tiene un familiar con problemas a sí mismo, ya sea de ansiedad, entonces el niño tiende a generar también estos problemas. En estos casos, los padres, si ven que ocurre este tema con sus hijos, tal vez ellos pueden pensar, no, el niño se está pasando de tímido, no quiere hablar con los demás familiares o en sí en público, pero también ellos cómo pueden reconocer si se les dificulta hablar en ciertos contextos a los niños. Ya, para esto, netamente la intervención es de un psiquiatra y de una psicóloga. Ellos son los que aplican las pruebas respectivas para determinar si es un mutismo selectivo o ya sea un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que se me viene a la mente. En esos temas de mutismo selectivo,
se los puede apreciar o evidenciar desde los 2 años o el año, porque recordemos que igual los niños, hasta que aprendan a hablar, sus primeras palabras la dicen al añito, pues, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos diferenciar de que tiene un mutismo selectivo a temprana edad para poder dar el tratamiento adecuado para que este niño cumpla con todas sus funciones normales, ¿no? En su desarrollo lingüístico? Ya, en sí, a los 3 años todavía no se lo puede diagnosticar. Se puede dar un posible diagnóstico, ¿no? Okay. Un diagnóstico presuntivo, pero en sí no se lo podemos determinar todavía a esa edad, porque tiene que generar, tiene que entrar a la vida escolar, tiene que pasar su proceso, ¿no? De las habilidades escolares. Por ejemplo, este tema de aquí me causa mucho la atención, porque en una revista yo estuve leyendo, Ser Padres, esta revista, justamente mencionaba el tema como tal, mutismo selectivo, pero lo enfocaba desde el punto de vista que era cuando no estaba, él no se sentía cómodo, porque no, esas personas no estaban como que muy allegadas al niño, a su entorno. En este caso, en la escuela, por ejemplo, que es el primer ente regulador que se da cuenta de que este niño puede presentar ciertos rasgos en el cual no pueden tener un desarrollo pleno dentro de sus actividades educativas. Entonces, desde este punto de vista, la DLDC, ¿cómo puede diagnosticar este tema? En la intervención psicológica. La psicóloga es la que se encarga de determinar si presenta el mutismo selectivo con las diferentes pruebas. ¿Eso tiene que ser un proceso de diagnóstico largo o es una simple, una entrevista, por ejemplo? Por ejemplo, te pregunto este tema. Porque en todas las unidades educativas, cuando tú haces el ingreso para que un niño quiera ser admitido en dicha institución, hace un sinnúmero de evaluaciones. Dentro de esas evaluaciones pueden ser detectados o es en otro tipo de diagnóstico que se tiene que derivar. La intervención es la psicológica y la psicopedagógica. Los niños con mutismo selectivo tienen también problemas a nivel escolares, en la parte académica, en la parte del lenguaje, les cuesta resolver problemas a ellos. Entonces la psicóloga es la que se encarga y siempre va a haber derivación a psicopedagogía, a terapia del lenguaje, tienen problemas en lo que, como te comentaba, en la pronunciación, en la articulación. Entonces tiene que ir de la mano, es un equipo multidisciplinario, tanto porque afecta a la parte emocional, que eso se encarga netamente de lo que es la psicóloga, sus emociones. Entonces ella se encarga de esas emociones. La terapia del lenguaje para lo que es problemas en la articulación, en la pronunciación, elaboración de conjugación de oraciones, y la parte psicopedagógica en cuanto a las habilidades escolares. Claro, porque el niño puede comprenderlo. Sin embargo, se le puede dificultar en ciertos ambientes poder desarrollarse, poder emitir un diálogo, por ejemplo. Y recordemos que el mutismo selectivo solamente aparece en la infancia. Entonces, a partir de la adolescencia ya tiene que ir desapareciendo. Y en la adultez, en sí hay pocos casos que se consideran hasta la adultez. Entonces, si ya llega a la parte de la edad adulta, ya se consideraría un trastorno netamente de la personalidad. Pero eso ya es más netamente fondo con la psicóloga, con la psiquiatría, quienes descartan esos problemas. Por ejemplo, en este caso que me llama mucho la atención, se menciona que el mutismo selectivo desaparece en la adolescencia. O sea, ¿no es necesaria una terapia o simplemente desaparece este tema? No, ¿Cómo se lo maneja? Necesita ayuda de la terapia para abordar sus partes emocionales, su parte de lo que es la académica, ¿no? Si el niño va a tener dificultades en la elaboración de resolver problemas, netamente necesita la terapia para ayudarse, ¿no? Claro. En sus partes emocionales. Puede ser que un día se integre totalmente con los compañeros y puede ser que otro día decaiga, porque siempre va a haber lo que es el bullying, ¿no? En las escuelas, porque es que eso te iba a preguntar. Los niños a veces pueden ser un poco, pueden lastimar sin que se dé cuenta, pero hay niños que también son muy malos en ese aspecto, ¿no? Comienzan a molestarlo y el niño comienza a retraerse en vez de ayudarlo a que avance, ¿no? Sin embargo, este tema realmente es muy importante y qué mejor que pueda tener las mejores manos del abordaje y el diagnóstico preventivo como Psiquicenter le ofrece. Coméntanos, Zuleika, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la organización de San Felipe, contamos con psicología, con psiquiatría, terapia del lenguaje y psicopedagogía. Perfecto. ¿Y el número telefónico para que las personas hagan con previa cita? Claro, el número es 0959 47 50 44. Entonces Ahí nos pueden está. escribir para sacar citas si tienen algún síntoma, alguna sospecha de que su niño presente cualquiera de estos trastornos, pues se pueden comunicar con nosotros. Y coméntanos un poquito también, por ejemplo, qué tipos de situaciones nomás ustedes abordan, porque hay un sinnúmero de Claro, tratamos todos tratamientos. los que son los trastornos, ya sea a nivel de necesidades educativas especiales, problemas en el aprendizaje, ya sea con trastornos del neurodesarrollo como autismo, Asperger,
síndrome de Down o simplemente un retraso en el habla y en el lenguaje, como son todos los que son dislalias, todo lo que son disartrias, todo lo que es dislexia también, que esa parte es netamente la psicopedagoga. Ajá. Claro, porque ese tema de dislexia, por ejemplo, hay muchos niños que no saben lo que tienen y dicen, no, es que yo no puedo entender tal situación, pero tiene una dislexia. Pero hay que evaluar netamente más profundo, porque a veces niños que tienen problemas visuales y lo confunden con, no, es un disléxico, porque no ve bien, entonces el niño se le va a dificultar al momento de escribir, ¿no? Por eso ahora todas las entidades educativas, apenas empieza el año lectivo, te mandan a hacer, primerito, un examen visual, un examen odontológico, audiométrico. Te mandan a hacer un examen también de actividades lúdicas, de motricidad, bueno, un sinnúmero de cosas. Los que van a ser papás o ya son papás saben a lo que me refiero, y realmente qué bueno que Psiquicenter cuente con con especialistas específicos para que puedan ayudar a estos nenes, ¿no? Siempre es bueno pedir ayuda, ¿no? Sí, te agradecemos muchísimo, Zuleika, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Igual la claqueta de información ahí, George, sí nos ayuda para que pueda darse, y también las personas que quieran contactarse directamente con Zuleika Quiñones, nuestra querida licenciada en terapia de lenguaje, ahí podrá ayudarte y darte las mejores recomendaciones. Vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con mucha más información. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Regresando a este brevísimo corte comercial, por supuesto, con la mejor información y con invitados de lujo, porque vamos a abordar muchos temas y en este momento un tema muy importante y trascendental que la gente se preocupe. Todos los temas son importantes, así los definimos. Claro, por supuesto. Cada uno de los invitados que son participan en este estrado realmente van a hablar, a conversar sobre temas de gran importancia en nuestro contexto. Y regresar al escenario. Gracias por permitir nuevamente que esté aquí. No, gracias a ti. Pero hay un tema muy actual que cada día llama más la atención, que son los vientos fuertes en Guayaquil. Realmente, bienvenido Javier, es nuestro invitado de hoy.
Pero ayer pues yo tuve una experiencia bastante complicada con respecto a lo de los vientos, salía del trabajo y te lo cuento para que más o menos no desde tu punto de vista. Y pues estaba esperando en recepción y la puerta del trabajo llegó a abrirse completa y se desarmó. Entonces todo, obviamente eso lo provocó el viento. Entonces yo me quedé, ¿qué pasó? Nunca había visto esa situación. ¿A qué se debe? Pues que en Guayaquil estamos viendo ese tipo de anomalías con respecto al ambiente. Los denominamos alteraciones climáticas. Tú eres ambientalista, es tu especialidad, observar cambios en nuestro ecosistema, y también puedes dilucidar sobre este tema, obviamente como un experto también dentro de alteraciones en nuestro ecosistema, saber por qué se dan este tipo de cosas, vientos de índole huracanados. Javier Salgado, gracias. Por ejemplo, sí, de verdad le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Javier Salgado, que es director de la Organización de Medio Ambiente Sustentable de Guayaquil, quien vamos a estar abordando acerca de esta problemática que nos preocupa muchísimo a todos los ciudadanos, ¿no? Primero, el hecho de que hay muchos vientos fuertes a diferentes horas del día. Segundo, los cambios de temperatura muy extremas. Y la velocidad que han tenido los vientos. Sí, bueno, un cordial saludo. Disculpen un poco de retraso, pero en la ciudad de Guayaquil hay mucho tráfico y ya se ha hecho habitual esto de, bueno, uno sale temprano, pero ahora en cualquier lado hay tráfico. Y esto genera contaminación y también genera retrasos también en Pero usted se moviliza en un vehículo eléctrico, ¿no? Todavía no, pero sí híbrido al menos, ¿no? Trato de llevar 3 personas en mi vehículo que me acompañan a las entrevistas. Mira, el tema del desplazamiento, por ejemplo, estamos hablando de un tema de aireación, un tema de vientos, un tema de brisa ya un poco más fuerte, se genera en las noches en Guayaquil. En el día aumenta la temperatura, donde se genera bastante calor, y en la noche pasamos a un clima más frío, como Cuenca, algo así, ¿no? Y los vientos son un poco más fuertes. Hemos llegado a registrar temperaturas de 19 grados. Sí, 19 grados. En ambiente nocturno, 19 grados centígrados. Sí, aunque es esta variación climática, como le llamamos en el tema de desarrollo sostenible o de una emergencia climática que ya estamos viviendo no solamente en Guayaquil, sino en el mundo, lo que hay que hacer es reducir que esto no genera un impacto en los ecosistemas y un impacto en la obra pública, un impacto en los ciudadanos, porque pueden haber accidentes, como lo que pasó en el centro de Guayaquil, que se cayeron los árboles. Claro. ¿Por qué? Porque no existe la técnica de sembrar árboles en diferentes zonas. Esa es la respuesta correcta. O sea, si no tenemos técnica, sembramos cualquier árbol, cualquier palmera, en cualquier lugar. No tenemos una técnica una técnica que pueda salvaguardar lo que puede pasar más adelante, porque nosotros podemos sembrar algo, pero no sabemos qué pasará en 10 años con el clima en Guayaquil. Exacto. Hace 10 años no teníamos la temperatura que tenemos ahora en la mañana, no tenemos. Hace 20 años, cuando íbamos al colegio, de pronto ustedes se acuerdan más, iban al colegio, bueno, todos nos acordamos. Nosotros podíamos ir caminando. Me acuerdo que yo estudié en el sur, yo estudié en Francisco Orellana. Yo me iba caminando de mi casa por las acacias hacia el colegio y me demoraba 20 minutos y me iba con sol, ¿no? Estudiaba en la tarde. Pero ahora no puedo hacer eso. Usted sale y camina 20 minutos en Guayaquil, se deshidrata, pasa insolación, entonces ya no es la misma temperatura que antes, y ya por un tema de seguridad también. Claro. Entonces aquí lo que hace falta es la técnica de cómo sembrar nuevos árboles que puedan resistir a esta adaptación climática y que no se caigan fácilmente. O sea, esa sería una alternativa específica y viable para ayudar al ecosistema. Sí, ¿no? Los árboles que siembra el municipio, y que no descarto que lo hace así, lo hace de pronto sin investigación, siembran árboles que son muy frágiles. Entonces estos árboles en estos desplazamientos de aireación, desplazamientos de vientos, suelen caerse, y es verdad, se han caído algunos. ¿A qué se debe exactamente estos fuertes vientos que están ahorita en este momento? Tenemos una variación climática en la región, o sea, en Latinoamérica. En algunos lados aumenta la temperatura y por eso hay incendios forestales. En otros lugares aumenta la temperatura y también hay olas de calor y la gente pasa deshidratada también. Y en la noche pasa el tema del frío. Hay una variación climática, estamos en una emergencia climática, entonces estamos ahorita adaptándonos a lo que está pasando dentro del mundo por el cambio climático. No solamente en Ecuador, en Brasil, por el incendio forestal, no, pues, y también, por ejemplo, los huracanes que enviaste, de que hay bastantes plásticos, hay bastante contaminación, todo eso son situaciones que ayudan a que exista un cambio climático cada vez más progresivo. Sí, estaba viendo también unas investigaciones de Canadá donde prácticamente los polos de a poco se derriten por el aumento de calor. Acuérdense que los polos
son el aire acondicionado de la tierra. O sea, lo que hacen es equilibrar la temperatura a nivel del mundo, así como la biodiversidad de Brasil, así como otros ecosistemas, así como los ríos absorben también polución, así como los árboles también tropicales absorben lo que es polución o CO2. Todo es un equilibrio. Si pasa algo o altera algo que es provocado por nosotros, que es antrópico, ahí viene el desequilibrio. O sea, lo importante acá es que la madre naturaleza sabe cómo equilibrarse sola. Nosotros nos introducimos a devastar lo que ya estaba construido, o lo que en un momento fue algo verde y unos senderos muy bonitos en la ciudad de Guayaquil. Nosotros adaptamos a una ciudad urbana sin planificación, o de pronto con una planificación estricta. No está implementada de manera correcta. Entonces, yo pienso que lo que hay que sembrar más en Guayaquil son árboles fuertes que puedan resistir estos vientos, como samanes, Fernán Sánchez. No, pero pueden equilibrar, aparte del tema. Sí, equilibran temperatura. ¿Qué más se podría ayudar para...? Bueno, también podemos también hacer un poco de dinamismo en la investigación de qué tipo de árboles hay en la zona urbana en el centro de Guayaquil, por ejemplo. Yo he visto árboles pequeños o medianos que están en el centro de Guayaquil, ficus o de pronto el nin, todos estos son pequeños, o palmeras que también se pueden caer. Pero la siembra de palmeras es más estética que coadyuvar a equilibrar el ecosistema. No, las palmeras no generan... Las palmeras no. Las palmeras en realidad lo que hacen una especie... Es más un tema estético, un asunto ornamental, estético, ¿no? Ornamental, sí. No ayudan al sistema de composición de un árbol como un cedro, como un ceibo, como un samán. Claro, esos árboles son muy fuertes, sí, son muy fuertes, pero demoran en crecer, pues demoran 20, 30 Por años. ejemplo, en el Parque Samanes sí hay ese tipo de árboles. Sí, por eso se llama samanes. Ajá. Sí hay samanes, sí. Por ejemplo, en Malecón 2000. Bueno, ahí hay más palmeras, hay otro tipo de árboles también como ficus, hay también nin que le ponen para poder ser repelentes de mosquitos en ese sector. Sí, eso siembran bastante, sí. Pero estos árboles que de pronto son pequeños, suelen caerse por los desplazamientos del aire, ¿no? Que son muy fuertes en la noche. Entonces, lo que hay que cambiar es la estrategia de planificación de sembrar otro tipo de árboles en la ciudad urbana de Guayaquil y que no estén cerca de lugares, que pueden ocurrir accidentes. Dentro de lo que hablábamos la ocasión anterior que tuvimos aquí como entrevistado, tú manifestaste que, por ejemplo, ustedes tienen una organización. Sí, una Dentro de esta organización no gubernamental, ¿hay un tipo de planificación para plantar más árboles aquí en la organización? Sí, estamos haciendo un diseño para parques, en Guayaquil. En Guayaquil hay 1900 parques. ¿En serio? Sí, 1900 falta uno parques. por mi casa, ¿no? Ese falta, justamente. Sí, ustedes dicen, bueno, hay bastantes, pero así como hay bastantes, también somos gran cantidad de población en Guayaquil. Pues parece que no son tan sí. No hemos todavía llegado al tema de equilibrar, que ponga o cree el inciso, la correlación entre espacios, áreas verdes y número de habitantes. Aquí hay mayor número de habitantes y contrastado con verdes, esa poca disposición de espacios o áreas verdes para equilibrar también precisamente estas situaciones que se dan o contradicciones dentro de nuestro ambiente. Sí, medio, ambiente, ¿no? Claro. Bueno, el que desconoce de pronto, porque no ha investigado, dice, se cree la información que está visible de pronto en una institución pública, pero nosotros que conocemos o que de pronto vamos al centro, usted abre la ventana en un lugar en el centro, le indico un edificio, váyanse al no sé si le hago publicidad, al Fórum. Abra una ventana del fórum del lado de... Más que todo se suben al piso. El edificio de la Merced, que tiene más pisos. Sí, usted de arriba... Estás en el piso 18, en el piso 25, 11 y no corre ni brisa. No, usted mira y ya hay polución, pues ya se ve la nube tóxica de la misma contaminación, lo que se ve en Santiago, y usted ve algo gris. Y esto ante la necesidad de espacios verdes. Sí, hay una necesidad latente. Mire que en China, además de tener tecnología eléctrica, están regidos porque en todo lugar tiene que haber árboles o espacios verdes cerca de la comunidad, o sea, de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante. ¿Y crees que es una alternativa esto que en algún momento también lo propuso o lo tiene entre sus planes la propia alcaldesa de Guayaquil, de que en propiedad de índole o de clasificación horizontal, en espacios, edificios, techado verde, en el techo se siembren o se creen espacios, áreas verdes? ¿Es una solución aquello? No es una solución tan rápida, pero sí ayuda a armonizar
lo que te digo, si tú La polución, más que la todo. polución Absorbe y ese paisaje que tú ves ahora en la ciudad de El Guayaquil, smog. todo el smog, el tema gris, entonces sí ayuda a dinamizar un poco porque igual emprendemos. Pero lo que yo escuché, lo que está proponiendo la alcaldesa es que cada institución tenga un árbol sembrado fuera de su establecimiento. Un árbol, sí, eso escuché que lo van a Ahora hacer. lo va a implementar. Sí, lo va a dentro implementar, de sí, sí. lo que- porque todas las instituciones públicas y privadas, o toda empresa que quiera funcionar dentro de aquí tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Sí. Y hasta cierto punto es una estrategia muy ambientalista porque hay mucho smog. Así es. Sí, Hay sí, mucho sí. smog en todos lados. Por ejemplo, yo hoy me pude dar cuenta de eso, que no me he dado cuenta. La polución es muy alta. Pero ¿sabes lo que también? Falta regular por medio de la ATM estos buses que ya están todos dañados y que emiten. Sí, estos- sí. o sea, es un Bueno, hay tema de transportación que rápida también todos tienen que ayudar, pues, ¿no? sí, la Claro, transportación Javier. Y rápida. ante esta problemática, pues, ¿qué recomendaciones se le puede dar a los ciudadanos que nos están observando? Notamos que se han caído árboles, también, pues, las vallas publicitarias, por ejemplo, como un caso. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, nosotros tenemos que igual desde territorio estamos trabajando con las ciudadelas, por ejemplo, estamos trabajando en el tema del Parque Urdesa, porque están preocupados por una obra que van a hacer, estamos trabajando también con los barrios, estamos indicando a las personas el tema de la educación ambiental en territorio. Entonces, desde ahí ya estamos fomentando una cultura de ser un poco más crítico con obras, o de pronto un poco más crítico de que es importante tener árboles cerca de nuestra casa, donde sea. Entonces, eso Y es se lo está importante. implementando, te cuento, porque vive una urbanización privada y ya están haciendo una campaña de sembrar un arbolito Sí, en San cada Morondón jardín. he visto Sí. que están trabajando en eso, en la puntilla. Claro, realmente el tema es importantísimo porque hay muchos cambios climáticos y muchas situaciones que se están dando en Guayaquil y en el mundo. Sin embargo, te vamos a hacer nuevamente una invitación cuando puedas, porque también tengo entendido que este fin de semana vas a trabajar por el tema de recolección de Sí, desechos en las playas. este fin de semana voy a estar en el Parque de Urdesa, Bien. voy a hacer una minga a las 4 de la tarde, y el viernes 20 Ah, de ya que es septiembre, mi cumpleaños. viernes 20 de septiembre, conmemorando Ah, en un la día. playa, que Sí, me dijiste. sí, ahí para que de La pronto gente se puedan ir. puede sumar de manera Sí, gratuita. a este en evento, las pueden redes sociales, colaborar en el directamente. Instagram, Ok. @tu_verde, es mi Instagram, @tu_verde. @tu_verde, para que puedan compartir nuestras actividades. Y el viernes 20 tenemos una minga en playas, por el lado de las Valentinas, cerca de un hotel que Ese está es el por que me ahí, dijiste, Vía para, Data, sí, sí. para invitar. Ese es el Perfecto. kilómetro Sí. 5 de la vía Todos Data, se más o Sí, menos. sí, por El Valentinas. tema- Sí. Afuera de un Para hotel. post cevichito después ahí. Sí, sí. Bueno, de verdad te agradecemos muchísimo, Gracias, Javier, por Javier. habernos Gracias. acompañado el Gracias día a de hoy. ustedes. Gracias, chicos, por también ustedes. estar compartido con nosotros el Gracias a set. ustedes. Y sin embargo, a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro programa Amanece con nosotros, no te puedes desconectar de la programación porque mañana vamos a tener muchos temas importantes, así que tienes que estar a las 9 de la mañana conectado bajo Ecuador en directo. Conmigo será hasta el día de mañana. La Pasen bien. invitación pendiente. Hasta luego. Chao, gracias. chao. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.